Introducción a los fenómenos de transporte, módulo 3, aula 3.5, ministrada por la profesora Caridad Noda Pérez. Tópicos da aula. Nós vamos terminar nesta aula a introdução à convecção. Então, vamos falar sobre similaridade na camada limite, as equações da camada limite normalizada, forma funcional das soluções e analogia das camadas limites. Esta aula foi preparada usando o capítulo 6 do livro Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, de Incropera de Wittmann e Lagin, y todas las figuras y tabelas empregadas aquí en esta aula fueron tomadas del capítulo 6 de ese libro. Entonces, similaridades de las camadas límites. Las ecuaciones de la camada límite normalizadas. Vamos a hablar sobre ellas primero. ¿Qué son ecuaciones normalizadas? Ecuaciones normalizadas con los parámetros de similaridad. Elas usan o resultado de una superficie sometida a un conjunto de condiciones convectivas y superficies similares sometidas a condiciones diferentes. Entonces, usa el resultado de una superficie sometida a un conjunto de condiciones convectivas en superficies similares sometidas a condiciones diferentes. Las condiciones entonces varían ¿con qué? Con la naturaleza del fluido y el tamaño de la superficie. Si los parámetros de similaridad y las condiciones de contorno son las mismas, las ecuaciones asociadas. Então, vamos definir então as variáveis adimensionais independentes. Nós temos as variáveis adimensionais, a variável adimensional de dimensão em x, que é igual a x, a variável x, dividido o comprimento da placa. E y, a variável similar de y é igual a o parâmetro, a coordenada y dividido o comprimento L, que é o comprimento característico. En este caso. A componente de velocidad U, que es la componente de velocidad en Y, en X, es igual a velocidad en X dividido a velocidad global. Y a componente de velocidad en X, en Y, es igual a esa componente, a velocidad en Y dividido a velocidad global. Siendo que V es a velocidad a montante en la superficie, es decir, a velocidad que nos temos na entrada da placa. Y a temperatura, a similaridad de temperatura es igual a temperatura menos a temperatura de la superficie dividido a temperatura del fluido menos a temperatura de la superficie. Para a concentración da variable similaridad es CA menos a concentración de A na superficie sobre a concentración de A no fluido menos a concentración de A na superficie. E a pressão, a similaridade de pressão está dada pela pressão do fluido na sua corrente livre sobre densidade vezes a velocidade ao quadrado. Então, as equações da camada limite estão aqui embaixo, todas elas. Então, para a velocidade, então, nós temos aqui, substituindo então as equações da camada limite que nós vimos anteriormente pelas variáveis de similaridade. A variável U de similaridade, a variável Y de similaridade, a variável de pressão de similaridade e a variável e todas elas. Então, temos também as condições de contorno e o parâmetro de similaridade, que o parâmetro de similaridade é o reino, que é igual a velocidade vezes o parâmetro característico dividido a viscosidade cinemática. Para a camada térmica também temos uma substituição igual. Nós temos a substituição de U e da temperatura pelas temperaturas, as variáveis similares de temperatura, X, a variável X e Y também, e a variável e aqui as variáveis de temperatura. Então, a condição de contorno, T em X igual a 0, e T em X estrela igual a infinito igual a 1. E a variável similaridade, a parâmetro de similaridade é o reino Lere vezes o número de Prandtl, que é igual a velocidade cinemática sobre a difusidade térmica. E para a concentração, também nós temos a mudança das variáveis. Aqui, então, muda a variável da concentração adimensional, foi o que foi variada aqui, também com os parâmetros de velocidade dimensional e os parâmetros de X e Y adimensionais,
y entonces a condición de contorno, en este caso la concentración en la variable adimensional en 0 igual a 0 y la concentración de esa variable adimensional en x en infinito es igual a 1. Para entonces, el parámetro entonces, de similaridad de Reynolds veces el número de Smith, que es igual a viscosidad cinemática dividido a difusividad másica. Entonces, a forma funcional de las soluciones. Como vimos, las condiciones de calma del límite de velocidad las dependen de viscosidad, da viscosidade, dependen da densidade, dependen da velocidade e do comprimento característico. Es decir, en resumen, depende del número de Reynolds. Entonces, a velocidad, entonces, parámetros similares de velocidad es una función de ¿qué? De x estrella, es decir, para x de similaridad, de y de similaridad, del número de Reynolds y del gradiente de presión en x de similaridad. Entonces, a presencia de ese gradiente de presión en x influencia da a presencia do gradiente de presión en x influencia da geometría na distribución de velocidade. Influencia a geometría na distribución de velocidade. Así, a tensión superficial en y de estrella igual a 0 es igual a tensión superficial igual a viscosidad veces su gradiente de presión de velocidad en y avaliado en y igual a 0 es igual a mi veces la velocidad dividido el parámetro característico L veces su gradiente de presión de velocidades similar avaliado en y estrella igual a 0. Y un parámetro de CF que un parámetro CF que se determina por el gráfico de Moody es igual a tensión superficial sobre la viscosidad, a densidad veces velocidad al cuadrado sobre 2, va a ficar igual a 2 veces su Reynolds L veces su gradiente de velocidad adimensional avaliado en la variable y adimensional igual a 0. Baseado en una forma funcional, entonces tenemos también que al gradiente de velocidad en y avaliado en y igual a 0 es en función de ¿qué? De x adimensional, del número de Reynolds y del gradiente de presión en x adimensional. Así entonces, para el coeficiente de atrito CF, para una determinada geometría, nos tenemos que L es igual a 2 sobre el número de Reynolds veces una función de variable adimensional estrella y un número de Reynolds. Esta ecuación entonces establece ¿qué? Que un parámetro adimensional como parámetro dimensional importante en ingeniería en términos de que do x estrella y un número de Reynolds, es decir, él establece que ese parámetro, que es el coeficiente de atrito, es una función de un número de Reynolds y la posición x. Entonces, para una geometría específica, entonces, a función relaciona un coeficiente de atrito con x y un Reynolds debe tener aplicabilidad universal. Entonces, debe ser posible aplicar a diferentes fluidos de una amplia falla valores de velocidad y comprimento característico. Ese parámetro de CF, es decir, el coeficiente de atrito, puede ser obtenido en los diagramas de Moody con esas características. Entonces, los coeficientes de transferencia de calor y de masa pueden ser obtenidos por resultados de similaridad también. El coeficiente de transferencia de calor depende de qué conductividad térmica, Cp, mi, ρ, velocidad y comprimento característico y de la geometría del sistema. Entonces, así la dependencia funcional da temperatura es una función de qué? De la posición adimensional x e y, del número de Reynolds, del número de Prandtl y del gradiente de presión adimensional en x. Partiendo entonces de la definición de coeficiente de transferencia de calor y las variables adimensionales, obtenemos coeficiente de transferencia de calor igual a ¿qué? A menos su coeficiente constante a conductividad térmica del fluido veces su gradiente de temperatura en y avaliado en y igual a 0 sobre Ts menos T infinito. Sustituyendo por las variables adimensionales es igual a menos su coeficiente de atrito, menos conductividad térmica del fluido sobre L veces su gradiente de temperatura
a diferencia de temperatura entre T y C, que esta es a temperatura adimensional veces a variación de la temperatura en función de Y variado en Y adimensional. En resumen, es igual a variación de coeficiente a conductividad térmica del fluido dividido el comprimento característico veces su gradiente de temperatura adimensional variado en Y igual a 0. Da expresión anterior surge entonces un número de Nusselt. Un número de Nusselt no es más de que H, coeficiente de transferencia de calor, veces el comprimento característico dividido a conductividad térmica del fluido. Entonces, de expresión anterior surge un número de Nusselt, el cual el número de Nusselt es igual a H, coeficiente de transferencia de calor, veces comprimento característico dividido a conductividad térmica del fluido. Y L no es más que un gradiente de temperatura dimensional en Y. Entonces, el número de Nusselt entonces, es igual al gradiente de temperatura adimensional en la superficie y L es una medida de transferencia de calor por convección que ocurre en la superficie. Entonces, para una determinada geometría, partiendo de la forma funcional del número de Nusselt, notemos que el número de Nusselt va a depender de qué? De la posición adimensional del número de Reynolds y del número de Prandtl. Entonces, el número de Nusselt es una función universal para una geometría determinada de una determinada posición adimensional, número de Reynolds y número de Prandtl. Conocido entonces, a función esa, es posible calcular el número de Nusselt para diferentes fluidos y valores de velocidad y comprimento característico. Conocido entonces el número de Nusselt, es posible obtener el coeficiente de transferencia de calor y los fluxos térmicos locales. El valor entonces del coeficiente de transferencia de calor integrando entonces a lo largo de la superficie que va a ser independiente de la posición adimensional, voy a obtener el número de Nusselt medio que va a ser igual a que el coeficiente de transferencia de calor medio veces L, que es el complemento característico sobre la conductividad térmica del fluido. L va a ser lo que es una función del número de Reynolds y del número de Prandtl. Ya para la transferencia de masa se obtienen ecuaciones similares con la transferencia de calor. La concentración adimensional es una función de ¿qué? De las posiciones X y Y adimensionales, el número de Reynolds, el número de Schmidt y un gradiente de presión en X. Entonces, un coeficiente de transferencia de masa va a ser igual a menos a difusividad binaria veces la relación sea infinito menos CAS sobre CAS menos CA infinito veces un gradiente de concentración adimensional avaliado en X igual a 0. Adimensional. Aquí faltó esta línea. Entonces aquí va a ser igual entonces un gradiente de número de a coeficiente de transferencia de masa va a ser igual a que a difusividades binarias sobre a complemento característico multiplicado por qué? Por un gradiente de concentración adimensional avaliado en Y adimensional igual a 0. Aquí faltó esta línea de nuevo. Entonces, así, un número de Sherwood que es una medida de transferencia de masa por convección. Siendo así, ¿cuál es la definición del número de Sherwood? El número de Sherwood es el coeficiente de transferencia de masa a veces de a dimensión característica dividido a difusividad binaria. No es más de que entonces le va a ser igual a que a un gradiente de concentración adimensional variado en X adimensional en 0. Entonces, un número de Sherwood, él va a ser entonces una función en que con posición adimensional, número de Reynolds y número de Schmidt. Ya cuando usted hace integrado para obtener el número de Sherwood medio, él se fijaría en función del número de Reynolds y del número de Schmidt. Entonces, un número de Nusselt que define a camada límite térmica. Un coeficiente de atrito define a camada límite de velocidad y un número de Sherwood define a camada límite de concentración. ¿Por qué se interesan los ingenieros? Por parámetros adimensionales en la camada límite. Por ejemplo, los ingenieros precisan saber el coeficiente de atrito, el número de Nusselt y el número de Sherwood. Porque conocidos ese valor, es posible calcular la tensión superficial, es posible calcular el flujo térmico, a taxa de transferencia de calor y a taxa de transferencia de masa. Las expresiones entonces que relacionan un coeficiente de atrito, un número de Nusselt y el número de Sherwood son útiles en el análisis de la convección y están disponibles en la forma de analogías de las camadas límites que veremos más a frente. Entonces, relaciones funcionales entonces son las mismas que ya vimos anteriormente. Ya mostré aquí, está en la tabla. Mas yo mostré todas ellas ya no desenvolvimiento de aula. Entonces, ahora voy a ver analogías de las camadas límites, analogía de transferencia de masa y de transferencia de calor.
Ambos procesos tienen la misma ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial es la misma, son procesos análogos. Las ecuaciones adimensionales que gobiernan la camada límite térmica deben tener la misma forma que las que gobiernan la camada límite de concentración. Entonces, para una geometría específica, las relaciones de transferencia de masa y transferencia de calor son intercambiables. Entonces, sustituyendo un uso por Scherber y un Prandtl por Schmidt, entonces un número de Scherber es igual a coeficiente de transferencia de masa multiplicado por la dimensión característica sobre la difusividad de binario, y el número de Scherber va a ser igual a ¿qué? A viscosidad dividida, a viscosidad cinemática dividida a difusividad de masa. Un número de Nusselt es una función de Reynolds, de Prandtl a la n, y un número de Scherber va a ser ¿qué? Una función de Reynolds y de Schmidt elevado a n. Sus funciones entonces son equivalentes, f en x y el número de Reynolds. Entonces tengo que un número de Nusselt sobre el número de Prandtl elevado a n va a ser igual a el número de Scherber sobre el número de Schmidt elevado a n. Entonces, sustituyendo por las definiciones del número de Nusselt y de Scherber, nos tenemos aquí el número de Nusselt, esa definición del número de Nusselt dividido el número de Prandtl a la n, y del número de Sherwood, esta definición dividido el número de Prandtl a la n, de Schmidt a la n, nos podemos relacionar el número conductividad, coeficiente de transferencia de calor sobre coeficiente de transferencia de masa, va a ser igual a que conductividad sobre DAB, que es la difusividad básica, todo eso multiplicado por el número de Lewis elevado a n. Eso va a ser igual a que a rho Cp veces un número de Lewis elevado a 1 menos n, siendo que el número de Lewis es igual a difusividad térmica sobre la difusividad másica. De esa forma, entonces, puede ser hallado el coeficiente de transferencia de calor medio y el coeficiente de transferencia de masa medio. Para la mayoría de las aplicaciones, ese valor de n es igual a 1/3. Contenido protegido por derecho autoral, siendo permitida apenas la su reproducción para fines educativos y de información no ámbito de disciplina cursada nos términos de la ley 9610 de 1998. A distribución o reproducción de las imágenes es prohibida sin expresa autorización. Fin del módulo 3.